cerrar el local. Muy bien, 8:21 de la mañana. Es un placer para mí charlar a esta hora, algo bastante inusual, porque es uno de los periodistas más escuchados de este país y dan poquísimas notas. No suele ponerse él jamás en el lugar del entrevistado, pero dado que está promocionando y hablando acerca de un libro, su primer libro además, él es historiador y acaba de publicar un libro muy importante sobre el nudo, él llama, al conurbano de la política argentina. Así que saludo y le doy la bienvenida a Carlos Pañi. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Cómo estás, María? Buen día. Es raro verte, no solés dar entrevistas, así que es un placer enorme. O sea, aprovechamos. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Bueno, a ver, Carlos, antes de meternos en el tema del conurbano de la provincia de Buenos Aires, es inevitable preguntarte por el anuncio de ayer de Macri. ¿Cómo crees que cambia, si es que cambia el escenario político? ¿Te parecía esperable? Bueno, todos estábamos esperando una definición. Todos y sobre todo los participantes de la vida de Juntos por el Cambio, y especialmente del PRO, porque vos sabés que cuando se producen estos procesos en esta instancia en la que está el proceso electoral, empiezan las definiciones, hay que anudar compromisos, alineamientos, etcétera, y el factor Macri ya empezaba a ser un factor distorsivo, a entorpecer esa dinámica, cosa que se veía inclusive, según tengo entendido, habían detectado en las encuestas, los que hacen sobre todo trabajos de focus group, etcétera, donde la figura de Macri ya empezaba a plantear la pregunta, bueno, ¿pero qué quiere? ¿Por qué no define de una vez lo que quiere? Y algunos se preguntaban por qué molesta con esa indefinición. Entonces me parece que él fue perceptivo de esto y adelantó una definición que él mismo dice les costó tomar. O sea que estuvo dudando hasta el último momento. Por supuesto que cambia muchas cosas esto. Cambia muchas cosas en distintos planos. En primer lugar, produce una modificación en la escena nacional. ¿Por qué? Porque Macri probablemente, o mejor dicho, la animadversión a Macri sea hoy... Me cuesta imaginar otro motivo de coincidencia entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández que no sea el repudio a Macri. Claro. Además, y como vimos todos, es un... ¿Cómo? No, le saca la herencia de, no, digamos, de alguna manera le licúa el peso de lo que significa la deuda que dejó el gobierno de Macri como argumento electoral en contra de Juntos por el Cambio, ¿no? El que venga va a estar más libre de ese pecado que Macri. Y además les quita un argumento que está muy en el discurso de Alberto Fernández, sobre todo, si uno lo sigue sistemáticamente, que es vótennos a nosotros por la amenaza de que pueda volver Macri. Bueno, ahora Macri no va a volver. Entonces ese es un argumento menos. Para un gobierno que tiene pocos argumentos para buscar el voto, por las razones que fueron. Claro. En Juntos por el Cambio plantea una cantidad de cuestiones, de incógnitas, que habrá que ir despejando. La principal de ellas yo creo que se tramita dentro del PRO. ¿Por qué? Porque el PRO ha sido hasta ahora, hasta hace poco tiempo, un partido personal. Hay un tipo de partidos en el mundo que son partidos personales. Por ejemplo, el partido de Berlusconi siempre fue un partido personal. El partido de Piñera fue un partido personal. Curiosamente son todos partidos ligados a empresarios. Claro. Trump no logró constituir un partido personal, pero sí los que se nuclean alrededor de Trump dentro del Partido Republicano es la gente a la que le gusta Trump. No están unidos tanto por ideas, por un programa, por una tradición, etcétera, sino porque van detrás de un líder. Nosotros estamos asistiendo hoy en la Argentina con bastante incertidumbre a cómo el PRO se va transformando de un partido personal en un partido, si querés, multipolar. Y habrá que ver cómo resuelven esa mutación, esa transfiguración. Para mí es un gran mérito eso. Francamente, si lo logran hacer, será un gran mérito. Bueno, es el mérito que se está atribuyendo ayer Macri cuando dice
esto no es un club detrás de un salvador, no esperen salvadores. Es decir, debemos institucionalizarnos dentro del club al que yo pertenezco, dice Macri. Vamos a ver ahora qué efecto tiene sobre los alineamientos dentro de el PRO y de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque primero mucha gente estaba comprometida con Macri, en seguirlo a Macri, dentro y fuera del PRO. También dirigentes radicales le dijeron a Macri, tenés que ser, nosotros iríamos detrás tuyo. Ahora ahí queda un hueco y tendrán que reorientarse. Pero lo que a mí me resulta más misterioso es saber cuánta gente está con Larreta porque suponía que era la contracara de Macri, o cuánta gente está con Bullrich como una especie de antesala, de sala de esperas a la aparición de Macri. Es decir, la incertidumbre de Macri en alguna medida alineaba el voto, planteaba indecisión, y ahora todo eso, bueno, tendrá que reorientarse. No sé si Larreta va a tener la misma cantidad de votos que antes, probablemente tenga más o menos, y vamos a ver cómo se constituye Bullrich, de quien yo creo que habló ayer Macri, cuando dijo no va a haber un presidente títere. No creo que lo dijera de Larreta, con el que obviamente tiene una relación de tensión. Claro. Daría la impresión de que Macri ha sido hasta ahora, o fue hasta ahora, un candidato medio fantasmagórico, y de hecho el jefe de campaña de Bullrich. De hecho, le mandó cantidad de gente cuando uno se entera de que los que le preguntaban a Macri qué hacemos, anda con Patricia. Claro. Estamos charlando con Carlos Pañi, es periodista, analista, es historiador. Acaba de publicar un libro monumental, más de 700 páginas y 5 años le llevó a escribir El Nudo, el por qué la política del conurbano, por qué el conurbano bonaerense modela a la política argentina, es el título del libro. En el que decía el otro día, Carlos, cuando te entrevistábamos con Ernesto para CNN, respecto de la actualidad del conurbano. Además es un libro que tiene desde la génesis del conurbano, van a encontrar historia, van a encontrar análisis político, van a encontrar rosca política, van a encontrar una mirada histórica, van a encontrar un libro que tiene como muchas capas para mí, para tratar un tema fundamental como es el conurbano. Vos decías... Espero que encuentren todo eso, María. No, Sos muy generosa. No, es la verdad, porque además, o sea, por ahí te lees una nota al pie y es toda la historia acerca de cómo Monzó le fue a ofrecer la candidatura a ser gobernador a Massa en la provincia de Buenos Aires y casi cierra y Macri a último momento, influenciado por Peña, dijo no queremos saber nada con Massa. O sea que tan solo una nota al pie tiene una historia riquísima y eso pasa en cada párrafo. Además, la descripción de los personajes, están todos los Carlos Pañi metidos ahí para mí, el historiador, el analista, el periodista, la ironía de Carlos, la profundidad, o sea, es un libro realmente de muchas capas para leer. Muchas gracias. Y en ese contexto te decías, Carlos, que vos ves hoy el conurbano. Ayer le preguntaban a Macri, ¿no? ¿Quién va a ser candidato en provincia de Buenos Aires? Y él dijo, no importa, de alguna manera. Dijo, lo arrastra el candidato a presidente, ¿no? Diciendo, eso depende, dice, arrastra el candidato a presidente. Como diciendo, es insignificante. Sí, vamos a llevar a Ritondo o a Santilli, porque al final lo que pesa es el candidato a la presidencia. Y vos nos decías el otro día que charlábamos con Ernesto, decías, lo que está pasando hoy es que Cristina Kirchner le está haciendo el aguante al ajuste de Massa en el conurbano, le mantiene la paz social en el conurbano mientras Massa hace el ajuste, ¿no? ¿A qué va a hacer Cristina Kirchner ahora que queda en ese territorio que es un poco acotado el kirchnerismo a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y sin Macri. Y sin Macri. Es decir, Cristina pierde a su principal antagonista. No solo Macri ha sido hasta ahora un factor aglutinante del Frente de Todos, sino que además pertenece, vamos a ponerlo de este modo, a la generación política de Cristina. Claro. Porque con la salida de Macri hay una especie de aceleración de la historia, de vuelta de página, no solo en Juntos por el Cambio, un clima general de que hay alguien muy protagónico de este momento que se va. Eso la vuelve más anacrónica a Cristina.
Es como que viene de una película anterior, como del capítulo anterior de la serie se me mete en este. Es verdad que, a ver, yo creo que en el Frente de Todos están ante una duda, un dilema que se le plantea a todo gobierno que presume que va hacia una derrota. Y esa duda es, ¿esto está todo definitivamente perdido o no? ¿O hay algo para mejorar y recuperar? Si hay algo para mejorar y recuperar, mi apuesta en términos electorales de candidaturas es poner a alguien que me pueda atraer a ese desencantado que todavía podemos tener como votante. Caso concreto, Alberto Fernández con Cristina Kirchner en el 2019. Un Massa que puede tender un puente hacia lo otro, a todo nivel, desde el punto de vista conceptual, económico, social, internacional, etc. Por eso es tan importante el destino de la economía, no solamente porque genera un clima en el electorado, sino porque los priva probablemente de un candidato, si este programa económico sigue dando malas y más malas noticias, que es Massa. Ahora, puede haber otra tesis, que es, no, esto está decididamente irrecuperable, por lo tanto lo que debemos hacer es preservar nuestro principal activo, que es nuestra identidad. No hagamos piruetas para traer a alguien que no va a venir. Trabajemos para los nuestros. Y ahí están los que dicen que tiene que ser Kicillof el candidato a presidente. Y aparece una hipótesis muy borrosa todavía, muy imprecisa, que es, ¿y si Cristina va como candidata a gobernadora? ¿Por qué me interesa esto? Porque ratifica algo que estamos viendo desde el año 2003. El día en que Kirchner ganó las elecciones, mejor dicho, el día en que él asumió, el 25 de mayo de 2003, terminó el día extenuado y lo recibió la primera vez que estaba en el despacho presidencial a Julio De Vido. Le dijo, ¿vos qué vas a hacer mañana? ¿Cómo que voy a hacer mañana? Lo voy a ver a Hugo Curto, intendente de 3 de febrero en aquel momento, y a Alberto Balestrini, intendente de La Matanza. ¿Y para qué los vas a ver? Los dos con Duhalde estaban. Sí, sí. Eran dos soportes principales de Duhalde, en especial Curto. ¿Y para qué los vas a ver? Para conseguir gobernabilidad, los tenemos que atraer. A partir de ese episodio, hasta hoy, con Máximo Kirchner en la presidencia del PJ bonaerense, la historia del kirchnerismo, pero sobre todo la historia de la política argentina, fue una historia de conurbanización. Digamos, el conurbano se convirtió, por su potencial demográfico y por su amenaza que realizó en el 2001, la amenaza con desbaratar todo, en la economía regional más importante de la política argentina. Y ese es un activo que los Kirchner tienen como principal activo, la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí va a haber un desafío que hay que ver cómo lo resuelve Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque hay un tercer actor, que es Milei. Esto es importantísimo advertirlo. Es un problema para Juntos por el Cambio Milei. ¿Por qué? Porque así como en el del 2013 al 2017, el rasgo dominante de la política argentina fue que la sociología peronista, los votantes peronistas tenían dos opciones en el menú: kirchnerismo o Massa. Eso terminó en el 17-18. Hoy la sociología no peronista, más allá de que podamos conceder que Milei se lleva a otros peronistas, bla, bla, bla. Lo importante es que Milei le habla al votante de Juntos por el Cambio y le habla al votante del PRO. Claro. Y ese votante tiene dos opciones hoy. Y bastaría con que una de esas opciones saque 5% en la provincia de Buenos Aires para que el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, sea Kicillof religiéndose o cualquier otro, tenga más chances. Es cierto lo que dice Macri en alguna medida, y es que es muy difícil ganar la provincia de Buenos Aires si en la nación sos un desastre, por esta imbricación que hay entre proyecto nacional y base bonaerense. Claro, claro, además nadie corta esta ley tanta la quebró boleta. Cristina Sí. poniendo a Aníbal Fernández en el 2015
y produciendo algo raro, que es el corte de boleta en contra del gobernador. Claro, claro, que es muy inusual. Normalmente el arrastre va de su mano. Claro, el principal desafío, digamos, sin Macri hoy es qué hacen ellos con Milei y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que ha tenido, ¿no? En su momento con Duhalde, el Modín, la expresión de Aldo Rico, siempre tiene momentos, ¿no? De algún tipo de expresión así más de derecha, un poco más recalcitrante. Y en el caso de Milei con este rasgo más preocupante de lo antidemocrático también, ¿no? Es muy interesante lo que decís, porque para mí una de las grandes incógnitas de lo que ha hecho Cristina en los últimos años es poner a un hombre de izquierda al frente de la provincia de Buenos Aires. Porque es una provincia, como vos decís, que tiende a votar hacia la derecha, hacia una especie de conservadurismo popular. Total. Desde Rosas. Es decir, cuyo retrato incomprensiblemente tiene Kicillof en su escritorio. Es verdad. Rosas, Duhalde, Fresco, Scioli, la caída de Videgain en manos de Calabró. Digamos, ha sido una provincia, vamos a ponerlo así, de derecha. Y aparece ahora, gobernándola, un marxista universitario. Con Bernie en seguridad, ¿no? Un marxista universitario que le ofrece al electorado a Bernie, ¿no? Cuida ese frente con Bernie en seguridad. E intervenido por Insaurralde cuando se advirtió que esa fórmula no era del todo viable para gobernar la provincia y ganar elecciones. Claro. Insaurralde es el candidato de Máximo Kirchner cuando Máximo Kirchner dice no, que Kicillof vaya a la nación, o imagina, no sé si lo dice. Entonces estamos ante un tema muy importante. ¿Por qué? Porque uno de los factores claves de gobernabilidad de la Argentina, siempre, pero sobre todo después del 2001 por esta percepción amenazante que tenemos del conurbano, que es una percepción ideológica, es una percepción imaginaria, Total. Si querés también clasista, la idea de que hay un conjunto de pobres que está amenazando a la clase media urbana. Esa visión del conurbano ha hecho que el alineamiento político del mismo partido, presidente y gobernador, sea una clave de gobernabilidad en el país. Claro. Uno piensa que Alfonsín empezó definitivamente a irse cuando perdió la provincia en manos de Cafiero. Menem empieza todo su drama cuando Duhalde lo enfrenta desde la provincia de Buenos Aires. Y de la Rúa cae con los saqueos. El gobierno de la Rúa nació muerto. Claro, claro. Que no tuvo la provincia de Buenos Aires. Y hay que pensar cuánto Macri le debe a la provincia, a la posibilidad de haber ganado la provincia de Buenos Aires para terminar su gobierno. No sé si lo hubiera terminado con un gobernador. Entonces ahora, aquel que quiera pensar la próxima escena, si quiere imaginar un gobierno de Juntos por el Cambio, debe preguntarse qué tipo de peronismo va a haber en la provincia de Buenos Aires. ¿Es un peronismo gobernante o en la oposición? ¿Y con qué nivel de agresividad? Claro, claro, la disputa va a estar Sobre más todo, que nunca ahí, claro, súper interesante. Muy importante. Parece que esta movida de Macri es como haber abierto el billar, ¿no? El primer juego de billar que abre el juego y ahora hay que ver, reacomodar todo nuevamente, ¿no? Bueno, Carlos Pañi, periodista, analista, les digo, acaba de publicar una obra fundamental de un tema muy poco explorado, además, en la bibliografía argentina, que tiene que ver con el conurbano. Acabamos de hablar de lo relevante que es y lo poco que está tratado. De esto también habla un poco el libro, porque además toma en cuenta desde la literatura hasta la ficción, no ficción, todo lo que rodea la historia del conurbano, que incluso geográficamente tampoco está delimitado claramente cuál es el área que cubre el conurbano, pero de lo que hablamos todos los días. Así que el nudo, ¿por qué el conurbano bonaerense modela la política argentina? El primer libro de Carlos, que se reservó para esta obra monumental. Así que gracias, Carlos, y felicitaciones. Gracias a vos, María, generosísima. Muchas gracias. Un beso. Chao, hasta luego. 8:40 de esta mañana. Come on, Harry, we want to say goodnight to you. Esto es Harry Styles.